Muy buenos días. Nuevamente hoy, jueves, estamos con ustedes sobre esta cita que, como todos los días, a las 10 de la mañana, vamos a estar en contacto a través de esta página para hablar sobre temas de salud, temas sobre nuestras actividades físicas, lo que estamos haciendo nosotros en esta cuarentena que estamos viviendo en esta situación con el coronavirus. Ayer estuvimos hablando un tema muy importante, tuvimos problemas de conexión y se nos dividió el video porque inicialmente estábamos hablando de los calambres y quedó cortado una parte que era sobre el tratamiento básico que nosotros podemos realizar cuando tenemos un calambre, cuando tenemos un espasmo involuntario que suele presentarse, como hablábamos ayer, sobre todo en miembros inferiores, aunque, como repito, en cualquier músculo puede dar estos espasmos, puede dar estos calambres, dependiendo de la actividad que estemos realizando, dependiendo del tipo de grupo muscular que usemos muy frecuentemente, que a veces por sobreuso, sobreesfuerzo, pues estos calambres se pueden presentar. Tenemos en cuenta que también es importante la edad, algunas patologías, el consumo de algunos medicamentos. Pero quedó cortado lo de la parte que hablábamos ayer de el tratamiento básico en rehabilitación física que tenemos que realizar y que nos puede colaborar y nos va a ayudar mucho en el calambre. Entonces, cuando tenemos este calambre, por ejemplo, hablábamos ayer que el calambre más usual se nos presenta en miembros inferiores y sobre todo tiene que ver con los músculos de la parte posterior de la pierna, es decir, los músculos sóleos o gemelos. También tenemos unos calambres que se presentan en el tibial anterior y en los extensores o flexores dorsales de los dedos, especialmente el dedo pulgar del pie. Son muy frecuentes, a veces movimientos bruscos de estiramiento pueden presentarse en este tipo de calambres cuando estamos en la cama, cuando estamos durmiendo y a veces nos despiertan estos calambres. Entonces, ayer quizás esa parte no quedó ni en la primera parte del video ni en la segunda, entonces era pertinente hablar hoy al iniciar esta charla, sobre el tema. Entonces, el tratamiento básico inicialmente es conseguir o tener a la mano una bolsa caliente, porque en el momento que tenemos el espasmo, el músculo se contrae, es una contracción fuerte, permanente. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar el calor, una compresa caliente, porque el calor tiene un efecto de relajación. Entonces, esto nos permite, como primer paso para el manejo del calambre, colocar calor sobre la zona muscular. Una vez colocamos ese tiempo, el calor, entonces hacemos un proceso de estiramiento o inicialmente pues se recomendaba o en muchos clips de manejo terapéutico para los calambres, cuando se nos presentan, si tenemos la opción de pararnos y caminar, hacer pasos normales, talón, punta, caminar en el área de nuestra alcoba y dar unos pasitos, caminar, y nuevamente nosotros hacemos estiramiento. El estiramiento, como hablamos ya, es fundamental. Entonces, por ejemplo, en cama, con los miembros inferiores, o sea, las piernas extendidas, vamos a doblar el tobillo, esa flexión dorsal, es decir, doblamos el tobillo hacia nuestro tronco, con fuerza, con mayor resistencia, y vamos estirando el músculo. Y eso nos va a permitir elongar nuestras fibras musculares que se han contraído bruscamente durante un lapso de tiempo. Y finalmente, utilizamos el hielo, terapia fría, crioterapia. Entonces, aplicar una compresa fría sobre
la masa muscular, va a tener un efecto sedativo, porque después de esos calambres, muchas de las veces, pues generalmente queda dolor sobre ese vientre muscular. Y eso lo podemos mitigar con un poquito de hielo, de frío, sobre la masa muscular. Entonces, esa es como la forma básica para el manejo de los calambres, aclarando bien esa parte que no quedó en el video que hicimos en el día de ayer. Entonces, manifestábamos que cuando estos calambres son por mucho tiempo, son frecuentes y van incapacitando a las personas que sufren de esto, tenemos siempre que asistir entonces a nuestra consulta médica, buscar con su EPS la asesoría médica para que el médico empiece a hacer una investigación a través de exámenes clínicos y mirar cuál es el causante de estos calambres que hablábamos que pueden, es muy frecuente en ciertas patologías, por ejemplo, de tiroides, de problemas neurológicos, en el caso de problemas de hernias y discopatías cervicales, lumbares, etcétera, que también puede ser porque dentro de nuestra dieta orgánicamente tenemos bajos niveles de potasio, de magnesio, en fin, y esto generalmente pues o algún problema renal cuando nosotros estemos o excesiva sudoración que estemos perdiendo estos electrolitos que son fundamentales en el trabajo muscular diario de nuestra vida diaria. Entonces es importante eso. Y hoy vamos a hablar, inclusive ayer recibí bastantes preguntas, pacientes o personas que nos están siguiendo, se ganaron una consulta, tienen 30 días hábiles para hacer uso de esa consulta. Espero sus opiniones. Entonces, mentiras, no sabemos cuánto dure la cuarentena. Esta consulta la pueden usar para algún familiar que ustedes estimen conveniente usar esta consulta que ustedes se ganaron, pues con mucho gusto me hacen llegar el nombre de la persona para yo tenerla en cuenta y darle el premio que ustedes participaron ayer al realizar la charla. Hablamos ayer, me hicieron muchas preguntas por WhatsApp, me han hecho bastante consulta y estamos recolectando temas, por ejemplo, hablaron del síndrome de Kerben, que lo nombramos ayer, el uso de la tecnología excesiva, especialmente el celular, en nuestros jóvenes, que a pesar de que son jóvenes, pues el futuro para ellos en esta parte de motricidad pues va a tener una inconveniencia, porque estas patologías, como el síndrome de túnel carpiano, el síndrome de Kerben, sobre todo el síndrome de Kerben, porque estamos usando el dedo pulgar excesivo, estamos tensionando nuestros tendones extensores del pulgar y esto va a producir una tendinitis, va a generar un dolor en la base del pulgar y lógicamente que esta es una patología muy complicada en el sentido que los dolores permanentes va a afectar también la articulación, etcétera, etcétera, etcétera. O igual por el mantenimiento del aparato, estar siempre en una flexión permanente tensionante, pues va a generar el cierre del canal carpiano, que es por donde pasan un paquete vasculo nervioso, ahí van las arterias y venas que nos llevan la irrigación sanguínea al compendio de los dedos de la mano, y va un nervio, sobre todo el nervio mediano. Entonces, ¿qué sucede? Si ese canal le disminuimos su calibre, vamos a generar una compresión. Entonces van a presentar, por ejemplo, síndrome de túnel carpiano, que se presentan varias patologías. Una patología de tipo circulatorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos disminuyendo el flujo de sangre a los dedos. Por lo tanto, por eso muchos pacientes presentan enfriamiento de la piel y una coloración azulosa. Es decir, que estamos afectando la circulación. Es parecido a lo que llamamos otra enfermedad de Raynaud. Y ahí estamos generando un problema circulatorio. Y lógicamente que si no le están llegando la circulación a nuestros tejidos propios de nuestros dedos, de nuestra mano,
de la palma de la mano, el dorso de la mano, pues esos músculos que reciben ese flujo sanguíneo no van a perder su función en cierta forma. A nivel articular, igualmente van a mantener dificultades de movilidad. Y el otro paquete es el paquete neurológico, el paquete del nervio que tiene que ver con el nervio mediano. Entonces, si este nervio lo comprimimos, pues vamos a generar parestesia, es decir, que es posible que empezamos a sentir adormecimiento, que empecemos a sentir dolor, que empecemos a perder fuerza muscular en el movimiento de los dedos. Entonces, por eso es importante las pausas activas, es decir, tenemos que mirar la forma en que hoy en día quienes usamos la tecnología y sobre todo el teléfono celular y también algunas actividades de tablet y del computador, tenemos que estar haciendo pausas activas, pero esas pausas activas no es dejar el computador, dejar el celular y la tablet, porque nos toca ir a almorzar, nos toca ir a soñar y volvemos nuevamente a estar. O aquellas personas que son adictas al celular. Hablábamos del tema en que el uso de la tecnología nos hace perder contacto con la naturaleza, nos hace perder contacto social. Y ese excesivo uso de estos elementos pues va generando también cargas tensionales y emocionales, por lo tanto nos volvemos, digamos la palabra, antisociales. Entonces es triste ver cuando vamos a una reunión familiar, lo primero que se busca es dónde están los conectores para conectar el celular, porque lógicamente que la carga de una pila a un celular no va a durar nada cuando yo tengo el celular prendido las 24 horas, entonces tengo que estarlo cargando. Es triste ver cuando uno va a un restaurante, ¿sí? Todo el mundo está con el celular en la mano. Está uno ve las personas almorzando, desayunando, o una reunión de amigos, pero esa reunión dedican más tiempo es al celular que realmente a esa interacción interpersonal que es importante también, pero vuelvo a decir, hay una adicción. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque no podemos prohibirlo, porque hoy en día son elementos importantes para todos, nos acercan, estamos al tanto de lo que está pasando en todo el mundo. Si tenemos familiares en otros países, entonces nos permite interactuar con ellos a través de estas tecnologías. Pero es importante entonces tener en cuenta que nosotros tenemos que mirar de qué manera esas pausas activas van a compensar esa actividad que tenemos con los equipos. Entonces tenemos que mirar que la pausa activa tiene que ir encaminada también a un tipo de actividad física que me permita a mí relajar aquellos músculos que durante el uso de la tecnología me están tensionando y que por lo tanto esa pausa activa tiene que ir encaminada a hacer actividades físicas contrarias a la tensión muscular de los grupos musculares que se usan durante el manejo de esta tecnología. Y un ejemplo muy sencillo, porque la idea de esta charla es consejos claves, sin entrar en tecnología, porque pues quienes manejamos los procesos de rehabilitación física y sobre todo en mi caso de 30 años, pues voy a tratar de enseñarles algunos consejos muy importantes y prácticos. Nosotros tenemos como base la biomecánica, que es un conocimiento del cuerpo humano que lo debemos de tener todos los que trabajamos en el área de rehabilitación, como lo tienen que trabajar mucho los fisiatras, como los que tienen que trabajar mucho los ortopedistas en el ejercicio de la profesión de la biomecánica. Es importante, para mover un dedo hay una biomecánica, para mover la muñeca hay una biomecánica, es decir, cómo funcionan ahí nuestras articulaciones, el tipo de articulaciones que conforman un movimiento, la capacidad que debe tener el músculo, cantidad de músculos, el nervio, la circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es biomecánica. Pero no vamos a entrar en tecnicismo, no vamos a entrar en materia de fisiología, de patología, sin embargo,
voy a tratar de llegarle a ustedes de una manera muy práctica que nos permita en un momento dado corregir y tener unas prontas soluciones, como detener posibles patologías, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. El tema, entonces, es hablar sobre estas cuestiones y dar algunos consejos para que ustedes los pongan en práctica. En otra de mis preguntas, bastante que me llegaron en el día de ayer, tiene que ver con la posición sentada. Se está hablando mucho de cómo es la forma ideal para estar sentados. Entonces, tenemos que hablar. Yo había preparado unos diagramas, pero no he podido. Acá el computador tiene una falla y no me deja pasar a los diagramas. Trataré mañana, si soluciono en el transcurso de la tarde, voy a mirar de qué forma desbloqueo esa zona del computador para que me permita ver los diagramas que había preparado, unas fotos que había preparado para ustedes. Sin embargo, voy a tratar de enviarlas por WhatsApp a quienes están conectando con nosotros. Me está llegando mucha información sobre que se está entrecortando mucho el video. De pronto el internet está fallando. Precisamente empecé tarde porque hubo fallas acá en el internet también, y hasta que logramos conectarnos de nuevo. Entonces voy a tratar de hablar despacio para que no se entrecorte la voz también, y el video, ojalá, espero que haya mejorado la calidad. La posición sentados, la posición sedente, pues todo exceso de actividad física es nocivo para la salud física. Entonces, hay muchas personas que permanecen mucho tiempo en posición sedente o en posición sentados. Y eso puede generar unos problemas de todo tipo. Uno de ellos es la deformidad de la columna. ¿Por qué? Porque una postura inadecuada, la columna va a tener un gran impacto nocivo por cuestiones de postura. Entonces, nosotros ayer hablábamos que en la charla del lunes hablábamos de las curvaturas fisiológicas normales que tiene la columna vertebral. Hablábamos de una curvatura cervical, de una curvatura dorsal y una curvatura lumbar, que se consideran normales en todas las personas bípedas, es decir, en todos los seres humanos, porque mantenemos mucho tiempo también de pie, porque estamos en posición horizontal. Entonces, nuestra columna, para generar un equilibrio de posición erecta, pues estas curvas, por efecto funcional de los músculos, para sostener esa estructura del esqueleto, entonces a nivel cervical, pues tenemos la curvatura cervical o lordosis cervical, porque esa curva se forma porque el grupo muscular, para sostener la cabeza sobre el tronco, pues ejerce una fuerza permanente para mantenernos esa cabeza en ese lugar. Entonces hay un equilibrio muscular, y en ese equilibrio muscular se forma esa curvatura que se llama curvatura fisiológica normal, que es la curvatura cervical. Entonces, si esa curvatura la aumentamos o la disminuimos, ya eso es una patología. Y eso es lo que está pasando cuando nosotros no tenemos el computador, nuestro sistema de elementos que usamos no están en el lugar que deben estar y no están acoplados a nosotros, porque muchas veces lo que hacemos es acoplarnos a los elementos de trabajo, y debe ser al revés. Son los elementos de trabajo que tenemos que acoplarnos a nosotros. O sea, no es nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Entonces, a veces esto puede salir muy costoso, porque tendrían que bajarle, a algunas personas tendrían que bajar el escritorio, otros subirlo, bajar la silla, otros subirlo, en fin, va a ser un caos. Pero vamos a dar unos puntos claves para cómo nosotros disminuimos un gasto de energía en realizar una actividad cualquiera que sea. Y eso es lo que nos permite tener una relajación corporal, tanto en nuestros músculos como en nuestro sistema de esqueleto. La curvatura dorsal. ¿Por qué tenemos esa curvatura dorsal o la espalda?
Entonces, igual, es un conjunto de músculos paravertebrales, conjuntos del tórax, músculos del tórax, que para mantenernos erguidos, pues tiene que sostener el peso del tórax, donde está el corazón, el pulmón, el peso de la cabeza, y por lo tanto, tiene esa curvatura, porque es la que nos permite sostener ese peso corporal. Y la curvatura lumbar, igual, sostiene el peso, la zona lumbar sostiene el peso del cráneo, el peso del tórax y el peso del abdomen. Todo ese peso se va relacionando y va siendo sostenido por la columna vertebral en sus diferentes segmentos, de arriba a abajo. Y por eso se forman esas curvaturas fisiológicas normales. Y todo aumento de esta curvatura pues se va dando por mala postura, se va dando porque estamos aumentados de peso, por posiciones viciosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos deformando las curvaturas de la columna y por ende pues vamos a dañar otras estructuras. ¿Cuáles estructuras son las que más se dañan? Los discos intervertebrales. Los vamos deformando, los vamos, lo que yo a veces a mis pacientes les digo, lo que era una almohábana, lo vamos convirtiendo en calado. Entonces disminuimos los conductos por donde salen los nervios del sistema nervioso periférico, y por ende eso nos va a generar problemas de tipo neurológico y también de tipo articular, porque acordémonos que también las vértebras en unión una con otra pues van formando unas articulaciones sinoviales a través de las carillas articulares, y esta lesión, si lesionamos el cartílago articular, pues entonces vamos a generar una artrosis que va a ser, o hablamos en una de nuestras charlas, este tipo degenerativo y va avanzando a través del tiempo. Entonces, es esta posición vertical, la cual nosotros adoptamos la mayor parte del tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado en qué situación estamos, cuando estamos sentados, cuando estamos de pie. Entonces, al hablar de la posición sedente, hay mucha información, en internet encontramos mucha información, pero vamos a tener un poquito de sentido común en lo que vamos a hablar hoy de la postura sedente. Para mí, y mi experiencia y el manejo que le he dado a mis pacientes de columna, siempre les he dicho, necesitamos que el nivel de la rodilla siempre debe estar por encima del nivel de la cadera. Esa es una clave muy importante porque esa posición de las rodillas con respecto a la cadera nos va a relajar la parte posterior, sobre todo en la zona lumbar. Entonces, es importante tener en cuenta entonces que una postura ideal es en la cual yo al sentarme, ¿sí?, tenga las rodillas por encima del nivel de la cadera, jamás abajo del nivel de la cadera. Porque cuando nuestra rodilla en una posición sentados está por debajo del nivel de la cadera, hay una tensión que va a generar una hiperextensión de la zona lumbar. Y acuérdense que yo hablaba ayer que lo que pasa en la zona lumbar me refleja también a la zona cervical. Y por ende, pues me va a alterar la zona dorsal. Entonces, para yo poder sentir que estoy bien sentado, sin alterar la columna y todo lo demás, requiero que al menos el nivel de las rodillas esté por encima del nivel de nuestras caderas. Es muy importante tener en cuenta esto, y ahí estamos relajando también la postura y estamos relajando la zona lumbar. Entonces, ¿cuál sería la silla ideal? Una silla, si yo me siento, que mis rodillas estén siempre por encima del nivel de caderas. Entonces, yo pensaría, y muchos pensarán, que cada uno debe tener una silla propia para cada uno. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma longitud de los miembros inferiores. No existe que 50 personas encontrar que tengan la misma longitud de la pierna, la misma longitud del muslo, es complicado. Entonces, como eso está sucediendo, por eso en muchas empresas
¿qué adopta? El famoso banquito. Pues el banquito es para eso, es para que las personas que duran mucho tiempo en posición sentado, sedente, ¿sí? Logren subir ese nivel de rodilla por encima del nivel de cadera. Eso es muy importante. Yo pienso que este consejo nos va a ayudar mucho en la postura, en la posición sedente cuando tenemos un trabajo en esta posición. ¿Y cómo debe estar la columna? Aquí viene otro punto. Todo el mundo sabe que las sillas de trabajo son sillas con espaldar. En este momento me están llegando muchos mensajes por WhatsApp y también por Facebook. Tengan en cuenta que yo los voy a mirar absolutamente todos, y ahí voy cuadrando una charla para la siguiente fase, y tenemos todo este tiempo para ir aclarando todos estos temas. Entonces, como venimos hablando, la posición sedente. Y quienes llegaron me están pidiendo acá el número del WhatsApp, es el 312-436-4140. Entonces, la espalda. ¿Cómo debe estar la espalda? Vamos a ponerle sentido común. Cuando yo estoy de pie o estoy sentado, ¿cómo está mi espalda? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo está nuestra espalda? ¿En qué posición está la espalda? Existen muchos adiestramientos que a través del tiempo se han usado como correctores posturales. Para mí, son elementos que ayudan en un determinado momento, en una determinada patología. Pero nosotros tenemos el mejor corrector postural. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor corrector postural que todo el mundo lo tiene? Todos los seres humanos tenemos ese corrector postural. Pues son nuestros músculos. Entonces, no podemos entregarle a una cuestión externa nuestra postura. Entonces nosotros tenemos que generar acá una situación de buena postura. Porque si esto no funciona, ningún aparato va a funcionar para mantener una buena postura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar nuestra musculatura, esos músculos que sostienen la columna vertebral. ¿Cuánto tiempo permanecemos en posición de pie? Mucho tiempo. Cuando estamos haciendo actividades en el hogar, en la cocina, en la alcoba, en la sala, en el baño, y anteriormente cuando estamos en nuestra oficina, siempre mantenemos la mayor parte del tiempo en posición vertical, de pie o sentados. La columna, tanto de pie como sentados, debe mantenerse activa. Activa. Pienso que durante el sueño los músculos paravertebrales descansaron, se relajaron, y como hablamos de la preparación física para levantarnos, ya se hicieron los ejercicios, pues ya prácticamente la columna coge ritmo durante el día. Entonces la mala postura en esta posición pues nos va a afectar determinados grupos musculares que van a ayudarnos a ir avanzando en nuestra deformidad física, en temas que tienen que ver con posturas viciosas. Entonces, es de entender que debemos mantener una buena actividad física, que tenemos que mirar qué ejercicios nos permiten a nosotros mantener activos, fortalecer estos grupos musculares, que son los que en última son los mejores correctores en el campo de nuestra postura. Por lo tanto, la columna durante la posición sentada o posición de pie debe estar erecta, y debe estar activa. ¿Qué quiere decir? Activa. Activa es que nuestros músculos paravertebrales, que desde que empezamos a crecer, desde que empezamos a caminar, esos músculos van adquiriendo una fuerza, una potencia tal, ¿sí?, que son muy difícilmente se fatigan. Por eso uno permanece mucho tiempo de pie y uno no está yendo, uy, estoy fatigado, estar de pie. Bueno, por algunas circunstancias de actividad, lo hice, siento cansancio, ¿sí? Pero, vuelvo a decir,
durante la posición bípeda yo necesito mantener esos músculos que sostienen mi esqueleto activos, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy sentado, por ejemplo, y me apoyo en el espaldar de la silla, ¿qué pasa con nuestros músculos paravertebrales, por ejemplo? Se relajan, dejan de trabajar y mi columna queda a merced del espaldar de la silla. Y esto me puede generar a mí deformidades, inclinación en la columna. Pierdo esa dinámica de mi columna. Por lo tanto, un consejo, en mi opinión, es mantenernos alejados del espaldar para que los músculos permanezcan activos y sostengan mi columna. Y no el espaldar en donde yo me relajo y puedo aumentar curvatura dorsal, la curvatura lumbar la puedo alterar, la curvatura cervical la puedo alterar. Pero cuando yo estoy lejos del espaldar y me mantengo erecto, que esa es la función del cerebro, permanentemente en nosotros, crear un hábito en el cual yo esté erecto, esté, como dice, saque pecho. Ahí mis músculos me están sosteniendo la columna y muy seguramente voy a mantener la postura ideal. Entonces, para yo estar bien sentado, primer punto, rodillas por encima del nivel de la cadera y estar lejos del espaldar, sacando pecho para permitir que nuestros músculos paravertebrales y otros músculos que sostienen todo el andamiaje de nuestra columna vertebral, pues se mantengan la simetría, no solamente de la columna, sino todos los segmentos corporales, los hombros, la cabeza, el tórax, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la mejor posición sentada que debemos nosotros adoptar en nuestro trabajo. Pero hay otros problemas para hablar. ¿Qué tiempo debo estar yo en posición sentada? Hay patologías que se generan cuando una persona permanece mucho tiempo sentada. Primero, problemas circulatorios. Segundo, algún tipo de compresión en la zona glútea que nos puede afectar el nervio ciático. ¿Sí? Otros, el problema de el manguito rotador, el problema de codo de tenista o epicondilitis, el problema de túnel carpiano, etcétera, etcétera. Son patologías que nos puede inducir esta posición sedente cuando la mantenemos mucho tiempo y no estamos en una postura ideal. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de unos síndromes que son muy frecuentes, como es el síndrome piramidal o piriforme, ¿sí? Que es la compresión por la misma postura que nos encontramos. Presionamos mucho tiempo el músculo piramidal que lo encontramos en el centro de la nalga y este músculo tiene un impacto muy importante sobre el nervio ciático. Entonces, ese músculo se resiente y puede inflamarse su fascia, o sea, la capa que lo envuelve, o puede retraerse y comprimir el nervio ciático, y ahí nos forma el famoso síndrome del piriforme. Este síndrome produce dolor en la nalga, en la parte central de la nalga, y puede irradiarse a lo largo del muslo y muchas de las veces formar una ciática. Es decir, que el dolor o la parestesia me va a llegar hasta la punta del dedo gordo. Entonces, por ejemplo, esta patología, muchas de las veces al tomar una resonancia, al tomar una radiografía o una ecografía, no es seguro que salga ahí de que el músculo está bien, simplemente está contraído. Y con solo hecho de estar contraído me está presionando el nervio ciático y me está generando un tipo de dolor. ¿Y por qué? Porque estamos en una posición sentados, entonces estamos en una silla muy dura y estamos presionando, y pues por eso esta patología es más frecuente en mujeres que en hombres. En hombres se presenta porque hay muchas personas, por ejemplo, hay muchos hombres que colocamos los papeles, la carterita de papeles, todos en uno de los bolsillos de la parte posterior, y esas carteritas son así de gruesas, es de ser así, y al sentarnos sobre ello presionamos más esa zona del glúteo y también podemos generar un problema del síndrome del piriforme o síndrome piramidal. Entonces, sentido común, ¿cuál sería la solución? Pausas activas.
Igual que para la espalda, podemos recostarnos o apoyarnos en el espaldar por cortos tiempos y volver nuevamente a nuestra posición inicial. ¿Ves? Y a través de miembros inferiores, para evitar problemas circulatorios, pues estar haciendo flexoextensión de los pies permanentemente para mejorar retorno venoso y mejorar la circulación. Pero lo más importante acá es la pausa activa, es decir, que por cada hora de trabajo, o mínimo cada 2 horas, tenemos que levantarnos, caminar, porque muchas de las veces nos levantamos y nos quedamos quietos de pie, pues no estamos haciendo nada. La idea es levantarse, caminar, hacer algún tipo de ejercicio de calentamiento, digámoslo así, movimiento de brazos, estiramiento de miembros inferiores. Todo eso nos va a permitir que la pausa activa sea efectiva. Si no hacemos eso, las pausas activas se pierden. La pausa activa no es levantarse a tomarse un tinto. La pausa activa es al menos dedicarnos 5 minutos a actividad física. Entonces, simplemente con que estemos moviendo los brazos, yo a mis pacientes les hago comprar la venda elástica para que cada hora, cada media hora de trabajo estén haciendo los ejercicios de la venda elástica en la oficina, que hagan estiramiento de miembros inferiores en la oficina y hacer un poquito como de trote, de calentamiento in situ. Eso durante 5 minutos es realmente una verdadera y eficaz pausa activa. Entonces, ese era el tema de hoy, de hablar sobre el tema de la posición sedente. Segundo problema que se nos puede presentar en una posición sedente por mucho tiempo, el síndrome del manguito, la lesión del manguito rotador. ¿Por qué se está presentando ¿por qué se está presentando estas lesiones en nuestros pacientes cuando trabajan mucho en la posición sedente? Pues simplemente es cómo tienen sus miembros superiores, cómo están sus miembros superiores. La recomendación mía es que si yo tengo los codos en el aire, cuando yo realizo una actividad en el computador o estoy escribiendo, estoy generando un estrés en todo el componente del miembro superior a nivel muscular. Estoy tensionando la zona muscular. ¿Por qué? Porque para mantener mis codos, para yo realizar, necesito sostener la estructura del miembro superior. Tener los codos al aire me genera estrés. Y si estoy manipulando los dedos, el estrés aumenta. Entonces, es importante trabajar relajado. Entonces, tenemos que mirar cómo acondicionamos algo que nos permita que nuestros codos siempre estén apoyados. Al tenerlos apoyados, disminuimos la tensión en esta zona y vamos a mejorar la actividad de la muñeca y de los dedos cuando tenemos apoyados nuestros codos en esta posición sedente en trabajos de oficina. Entonces, ese es el segundo consejo. El otro consejo que les doy a ustedes, no es el segundo, son muchos, de que es importante sostener los miembros superiores sobre una superficie para poder manipular y mejorar la coordinación motriz y la velocidad en los dedos cuando tenemos un apoyo, apoyados los miembros superiores sobre una superficie que nos permita manejar mejor la coordinación del movimiento. Y segundo lugar importante es la manipulación de los dedos. Antiguamente nuestros equipos de trabajo eran la Brother, las máquinas duras en donde uno tenía que entonces había un poquito de manejo de fuerza y mira que en esas épocas pues no era muy frecuente el síndrome de túnel carpiano. Ahora sí, ¿por qué? Porque vuelvo a decir, si mi brazo no tiene apoyo, yo tensiono la muñeca para manipular el computador, porque en el computador no tenemos que hacer fuerza, simplemente es manejarlo, entonces tensionamos la muñeca y mantenemos una actividad de flexión. Entonces, una actividad repetitiva en un largo tiempo, pues me va a generar una alteración en la musculatura de extensores, es decir, un debilitamiento. Por lo tanto, vamos a mantener y vamos cerrando este canal que es el que nos genera el síndrome del túnel carpiano. Y al mismo tiempo tensionamos este dedo cuando estamos manejando también el celular y nos va a generar una tendinitis de los extensores del dedo pulgar y nos va a doler esta zona acá, en
la base de la muñeca. Entonces, ¿cómo podemos evitar esa patología? Pues vuelvo a decir que en la pausa activa yo esté trabajando ejercicios que me permitan la extensión de muñeca, la extensión de los dedos, ¿sí? Este tipo de ejercicios, tanto al frente como arriba, que nos permita hacer estiramiento de esos músculos que no trabajan durante un buen tiempo del día porque estamos solamente trabajando en flexión. Tener un pocillo, el pocillo del tinto. Mire, yo tengo mi pocillo del tinto acá. Coloco mis dedos acá y hago fuerza para romper el pocillo hacia afuera. Esto me va a trabajar fuerza muscular y me va a compensar el ejercicio de estar mucho tiempo con la mano en flexión. Entonces ya vamos hablando de otro tema, ¿verdad? La patología de lesiones de manguito rotador. Con eso estamos también corrigiendo, porque pues acuérdate que la posición de la mano está aquí en supinación, pronación, supinación, pronación, supinación. Y cuando es exagerado este movimiento, pues vamos a generar acá en los músculos supinadores y pronadores una tensión que va a tratar de despegarse del punto de unión que es ahí en los cóndilos del húmero, y por lo tanto se forma una epicondilitis, una irritación en la unión de los tendones de estos músculos con el hueso. Y lo mismo, pues, eso nos va a generar dolor, nos va a generar tensión y nos va a generar incapacidad para seguir trabajando adecuadamente en cualquier actividad de estas. Entonces, vamos a hacer que nuestras pausas activas sean activas, con trabajo físico, ejercicio, gimnasia, movilidad. Importante ese detalle. Entonces, posición sedente, miembros inferiores. Tendremos entonces que, para corregir la presión que estamos ejerciendo en nuestros glúteos, para evitar lesiones a este nivel, pues debemos de usar una silla que tenga una almohada, que tenga algo suave y no sea dura. Muchos pacientes les he dicho, no, pues compren el rodillo o manden a hacer un rodillo y siéntense sobre el rodillo para que evitar compresión excesiva sobre estas zonas. Pero la mejor es la pausa activa. Entonces, si yo estoy trabajando en una silla dura porque me tocó, pues la mejor opción es hacer pausas activas más frecuentes, ¿cierto? Cada media hora. Muchos trabajadores dirán, pues como me dijeron que cada 10 minutos, entonces cada 10 minutos me dedico 5 horas al ejercicio. No, tampoco. No ser exagerados tampoco en esa parte. Entonces, hablamos ya de ese tema, estamos hablando ya pero las lesiones de manguito rotador y lo que estamos hablando requieren también una postura adecuada de la izquierda. Muy importante. La silla. Bueno, la silla, yo pienso que nosotros siempre nos hemos acomodado todo tipo de sillas. Sillas de rodachines, sillas giratorias, y en mi opinión, yo prefiero que la silla le dé estabilidad al tronco. Entonces, para yo estar bien sentado, requiero que mi silla me dé estabilidad para yo manejar estabilidad en mi tronco. Por lo tanto, considero que en lo posible tener una silla fija. Yo a veces a mis pacientes les pongo un ejemplo, ¿no? Si yo me pusiera patines y fuera a llevar una bandeja con 4 copas de vino a 5 metros a donde unos amigos, la posibilidad de llegar allá con las 5 copas de vino llenas, pues es muy, muy difícil. A que si yo uso mis zapatos y voy a hacer ese mismo ejercicio, seguramente las posibilidades de llegar allá son mucho mayores, sin regar. ¿Por qué? Porque mi tronco tiene estabilidad. Y esa estabilidad me genera a mí una mejor coordinación. Aparentemente estas sillas de rodachines, giratorias, pues son aparentemente confortables, pero a veces no nos permiten mantener una postura adecuada, porque estamos empujando para allá, para adelante, para atrás, facilitan la rotación. Sí, pronto aparentemente nos puede facilitar, pero si nosotros nos acomodamos a este tipo de silla, manteniendo
la posición adecuada, cumpliendo la norma de la que la rodilla esté por encima del nivel de cadera. Y hacer las mismas pajas activas, pues igual no sirve. Pero en mi caso yo prefiero una silla eh, con una muy buena base de sustentación para yo poder realizar mis actividades. Entonces ya mis rotaciones pues las hago con mayor facilidad, trabajo más mis músculos, no los sobreesfuerzo y eso me permite también estar en movimiento cuando mis elementos de trabajo, el teléfono, el computador, el esfero, el papel, pues me permiten a mí trabajar también esos músculos del tronco. Entonces, esa es la posición ideal. Ya el tiempo creo que se nos está acabando. Vamos a seguir hablando del tema. Voy a tener las preguntas, las voy a leer, las voy a tener en cuenta lo que nos mandan por WhatsApp y ya mañana vamos a hablar sobre los temas. Mañana pues vamos a hablar sobre la posición de bípeda, porque pues más o menos mantenemos la misma norma de la posición sentada. Entonces la posición bípeda es igual y muy importante. No nos sabemos parar. Y al no sabernos parar, al no saber cómo es la mejor posición para estar de pie, pues ahí estamos también generando problemas de columna, problemas de cadera, problemas de rodilla, luxaciones de la rótula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mañana vamos a hablar del tema de la postura de pie y de la marcha, otro tema muy importante para tener en cuenta. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy en un proceso de capacitación para manejo de diagramas, manejo de video, etcétera, etcétera, y muy seguramente vamos a continuar en este tiempo que nos estamos dedicando esta horita para estar con ustedes. No olviden mi celular por WhatsApp al 312-436-4140. Estoy disponible para leer sus mensajes. Muchas de las veces pues no les contesto, sino voy a armar la charla para poderles compartir esas preguntas con todos ustedes. Muy gentiles y que sigan sigamos enfrentando esta cuarentena y acordémonos que la solución está en nuestras manos. Un feliz resto de día. Que estén muy bien.